Buenas tardes a todos. Muy agradecido. En primer lugar, quisiera agradecer, pues primero, por supuesto, al profesor Gustavo Rodríguez, presidente de la sociedad, y a Eduardo Olivera, el secretario. Y también, bueno, quería agradecer enormemente a todos los amigos que tenemos ahí en el Uruguay. Citaré algunos porque la amistad que nos une ya llevamos muchos años. Recuerdo con muchísimo cariño, desde luego, al profesor Luis Russo, al profesor Luis Carriquiri, con quien hemos compartido tanto allí como aquí en España, pues jornadas y veladas. El entrañable amigo Juan Carlos Folonier, que parte de la familia, pero también a otros con el que nos une una gran amistad. No me quiero olvidar de nadie, pero sí me gustaría citar, pues desde luego a Daisy Segura, a Roberto Taruselli, a Raúl Perdomo, a Cecilia Plazota, con quien hicimos también una monografía sobre metástasis hepáticas ya hace ya algunos años, a Álvaro Castro, y bueno, y a tantos otros, al doctor Bogliacini también, y tantos otros con quien nos une pues una gran amistad. Para mí es un honor y una gran alegría compartir con ustedes pues esta presentación, un poco pues las cosas que vamos haciendo, intentamos aportar al tratamiento que es tan difícil de los tumores de páncreas. Así que por mi parte, muy agradecido de estar aquí y compartir con ustedes esta tarde. Entonces, en cuanto al cáncer de páncreas, lo que todos más o menos tenemos claro es que tiene una diseminación que es rápida, sobre todo por vía linfática, perineural, vascular, que da muchas veces metástasis invisibles y que es muy resistente a la quimioterapia. Y entonces esto tradicionalmente, lo que hemos todos pensado, que el mal pronóstico del cáncer de páncreas es desde luego porque es y siempre lo hemos intentado justificar, pues es un tumor muy agresivo. Sin embargo, también nos ha llamado la atención, desde hace muchos años llama la atención que en todas las publicaciones se estaba sacando, sobre todo antes del 2005-2006, que la tasa de resecciones oncológicas era del 70-75%, pero esas tasas de resecciones R0 no tenían una mayor supervivencia. Daba igual que hicieras un R0 que hicieras un R1. Y esto siempre llamaba la atención. Esto es una cosa muy curiosa que no supimos explicar, más o menos hasta el año 2005-2006, en el que aparecen una serie de trabajos consecutivos, fundamentalmente que había elaborado una patóloga, que es Caroline Verbeke, que es una extraordinaria patóloga y que llamó la atención sobre esto, y que entonces ella, en el estudio que presentó en ese año, lo que nos decía es, cuando analizamos las piezas de resección quirúrgica tal cual se hacen, sin un protocolo estandarizado, la tasa de R0 es de acuerdo, el 70 o el 71% o el 80%. O sea, casi todos son R0, aunque luego el pronóstico sea igual de malo que siempre. Pero la mayoría de las resecciones son R0. Pero cuidado, cuando hacemos un análisis de las piezas con un protocolo estandarizado, ojo que los números se invierten. La mayoría son R1. Eso llamó la atención en el año 2006. Inmediatamente surgieron una serie de publicaciones muy similares. Nosotros íbamos detrás de eso, hicimos una comunicación en el año 2007 sobre ese mismo tema porque nos llamaba mucho la atención que con tanto R0 que teníamos tuviéramos los mismos malos resultados oncológicos que todo el mundo, y es que había algún problema en la anatomía patológica. Y la cuestión era esta. Por lo tanto, el cáncer de páncreas, de acuerdo que tiene muy mal pronóstico porque lo tiene y tiene una agresividad quirúrgica, pero cuidado, porque muchas de las resecciones que estamos haciendo, creyendo que estamos haciendo resecciones oncológicas R0, en realidad no lo son, son R1, pero mal evaluados desde el punto de vista anatomopatológico. Y estas dos cosas son las que marcan el tremendo mal pronóstico que tiene. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las dificultades técnicas que hace que nos pase esto? Pues que la zona más peligrosa y peor es justo la zona más difícil. Es técnicamente la resección de los márgenes circunferenciales, sobre todo este margen posterior, este que les señalo aquí. Esta es la zona más difícil, esto es donde están las adherencias a la vena, donde están las adherencias a la arteria y donde técnicamente se pueden tener los accidentes. Por lo tanto, es la zona más difícil. Cuando esta zona la vemos en un TAC y lo vemos en la pieza anatomopatológica cortado tal y como se tiene que cortar con un análisis estándar, vemos que la zona más peligrosa, efectivamente, pero donde es más frecuente la aparición de tumores, corresponde con esta zona.
el naranja y el verde, que son la zona que corresponde a la vena y a la arteria. Justamente en la zona más difícil es donde se producen más resecciones. Esa zona la hemos llamado durante muchos años margen retroperitoneal y últimamente, aunque el nombre no es muy correcto, pero se va a quedar porque es un nombre llamativo, porque igual que está el mesorrecto, al final se va a quedar el mesopáncreas, pero ya les digo que desde el punto de vista anatómico no es el adecuado, es justo la que los japoneses habían descrito hace ya muchos años como plexo pancreático cefálico tipo 1 y el plexo pancreático cefálico tipo 2, que hoy en día se le está poniendo como mesopáncreas. Digamos que ese mesopáncreas es una estructura bien vascularizada, que es muy rica en plexos nerviosos. De hecho, los japoneses, como ya les digo, ya lo tenían catalogado anatómicamente, que incluye también las arterias inferiores pancreatoduodenales, las primeras arterias yeyunales y las primeras venas yeyunales y las adenopatías del área 14. Corresponde justamente a esta zona de aquí. O sea que tenemos la zona que anatómicamente es más difícil, que anatómicamente es más compleja de llegar y que es justamente donde más recidivas se van a producir. Entonces, cuando analizas que el problema que tenemos es que muchas de las resecciones que estamos haciendo, que nosotros creemos que son resecciones oncológicas completas R0, el patólogo cuando hace un análisis estandarizado y bien hecho de la pieza te dice que son R1s, te planteas entonces cómo podemos bajar esa tasa de R1s. Y entonces hay dos opciones. Una es a todos los pacientes les vamos a dar neoadyuvancia, todos, sean resecables o no, empezamos con neoadyuvancia, o bien vamos a ver si quirúrgicamente podemos aportar algo técnicamente que nos permita ampliar los márgenes de resección. Y ahí es donde viene el abordaje de la arteria. Ahí es donde se intenta justificar el abordaje de la arteria. El abordaje clásico en la duodopancreatectomía cefálica va desde el eje mesentérico portal. Y la técnica del abordaje inicial de la arteria mesentérica superior, lo que se pretende es valorar la resecabilidad, pero según la zona de la arteria y buscando siempre esa zona de mesopáncreas que les estaba comentando anteriormente. Históricamente, ¿cómo se desarrolló esto? Pues lo primero que surgió fue en Japón Akimasa Nakao, que fue el primero que describió un abordaje inicial de la arteria, pero no tal cual lo entendemos hoy en día, sino como una pancreatectomía aislada. Él lo que hacía era comenzar la disección por el meso, sube y va disecando todo el eje mesentérico y por ahí llega hasta la zona del páncreas. Lo veremos también luego con más claridad en un vídeo. Esto fue alrededor del año 93 y él describió su técnica. Aquí lo podemos ver también en la Comunidad Valenciana, cuando recibió el premio de la Real Academia de la Comunidad Valenciana, y aquí cuando lo hicimos socio de la Asociación Española de Cirujanos, en el momento en el que el presidente era el doctor Targarona, que también es muy conocido de todos ustedes y que creo que mañana tendrá también una charla en este mismo congreso. Eso estábamos hablando sobre el año 93 y unos pocos años después, precisamente en el MD Anderson, saca una publicación en la que describe un caso en el que por el tamaño del tumor, la única forma en la que pudieron quitarlo era haciendo un abordaje de la arteria. Fue un recurso técnico, se dieron cuenta que era una opción y lo describieron. Y eso es en el año 96. Esa publicación apareció en el año 96. Y está muy bien, esa publicación está muy bien porque describe ya muy bien la técnica. Porque aunque creemos que el abordaje de la arteria mesentérica inicial viene de los autores franceses y a partir de los años 2000, eso no es así. Lleva unos años anteriores, ya les he dicho, las primeras iniciativas fueron por el profesor Nakao en Nagoya y posteriormente en el MD Anderson Evans. Luego ya a partir de los años 90 ya vienen los autores franceses y los autores franceses describen el abordaje de la arteria mesentérica superior, sobre todo el abordaje posterior. Y finalmente, en el año 2010, que es el que realmente bautiza esta técnica como el Artery First, es un trabajo del grupo de Buchler que fue publicado por el Journal of American College of Science 2010 por Bates. Y aquí a partir de este artículo es cuando ya hay una agrupación del concepto y todo el mundo empieza a llamar esta técnica el Artery First Approach. Pero llevaba más tiempo, como pueden ver. Y lo que ha sucedido posteriormente y cuando se analizan todas las diferentes formas de abordar la arteria mesentérica inicialmente,
hay 6 formas. Y de esas 6 formas, la más frecuente es la posterior. Ahora, a continuación, les voy a pasar un vídeo que tiene su propio sonido, en el cual se puede ver, se describe la técnica. Los elementos anatómicos cuya disposición interesa conocer con precisión son la arteria aorta y la arteria mesentérica superior, la vena renal izquierda, el páncreas y el proceso uncinado, la tercera porción duodenal, el mesocolon transverso y la raíz del mesenterio. Existen al menos 6 posibles formas de realizar el abordaje de la arteria mesentérica superior, de los que se señalan aquí el anterior o supramesocólico, el posterior y el inframesocólico, realizándose estos últimos de forma combinada, que es la que con mayor frecuencia se emplea. Se inicia con una amplia maniobra de Kocher hasta identificar la vena renal izquierda y se amplía con la maniobra de Kättel. Sobre el cadáver se realiza la maniobra de Kocher hasta llegar a la vena renal izquierda. De forma esquemática se muestra la vena cava, la arteria aorta, la vena renal izquierda y por encima de ella, cuando se tracciona el meso hacia el hombro izquierdo del paciente, se intuye la localización de la arteria mesentérica superior en su origen. La disección cuidadosa del tejido que la cubre nos permite identificar y señalar con un loop dicha arteria. A continuación, realizaremos el abordaje inframesocólico para identificar la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior a este nivel. Para ello, traccionaremos hacia arriba el colon transverso para exponer la raíz del meso, donde disecaremos ambas estructuras vasculares, localizando la vena en el lado derecho del meso y la arteria sobre el izquierdo, tal como se puede ver sobre el esquema y con la disección en el cadáver. Sobre un paciente in vivo realizamos igualmente una amplia maniobra de Kocher y Kättel hasta identificar con claridad la vena renal izquierda. Se diseca a continuación por encima de dicha vena, teniendo en cuenta que el ayudante debe realizar una tracción del meso hacia el hombro izquierdo del paciente para conseguir tensar la arteria mesentérica superior y poder identificarla. Pasamos a continuación a la raíz del meso, disecando e identificando la vena mesentérica superior a este nivel y la arteria mesentérica superior que se referencian. Una vez identificada la arteria mesentérica superior a nivel proximal y distal, disecamos el tejido entre ella y el eje mesentérico portal. Este tipo de abordaje nos permitirá que tras ir completando los diferentes pasos de la intervención, la pieza quirúrgica quede fija únicamente por las estructuras vasculares venosas, el eje mesentérico portal y la vena esplénica. Bien. En este vídeo que les he pasado, cuando se habla de la parte inframesocólica, por ahí es por donde el profesor Nakao empezaba sus disecciones. Empezaba por abajo y iba subiendo hacia arriba. En la actualidad, luego veremos cómo se hace también en otros casos, cómo la estamos haciendo ahora. Esa parte es una parte complementaria al abordaje posterior que hacemos. Y es complementaria porque cuando necesitas más vena, pues desde abajo vas a conseguir más tejido, más fragmento de vena y puedes movilizar mejor el meso. Entonces, la duodopancreatectomía y el abordaje inicial de la arteria mesentérica superior se caracteriza por una serie de elementos que son
que te permite como ventaja la evaluación precoz de la afectación vascular. Antes, sobre todo antes, de realizar pasos irreversibles. Y te permite también una disección meticulosa de los planos arteriales y extirpar todo el tejido retroperitoneal. Y hay dos factores que han contribuido a la reciente difusión del abordaje inicial de la arteria mesentérica superior inicialmente. Uno, que la resección venosa, la afectación de la vena, hoy en día ya no se considera una contraindicación para la duodenopancreatectomía cefálica, como si era anteriormente. Y por lo tanto, el foco de resecabilidad, lo que nos limita el resecarlo o no, ya no está en la vena, ya no está en el eje mesentérico portal, está en la arteria mesentérica. Y por otra parte, hemos entendido mejor la importancia del margen de resección, que está limitado por el margen derecho de la arteria mesentérica superior, que es el sitio más frecuente de recidivas o de quedar R1. Entonces, aquí en esta imagen, que es un corte axial, un esquema axial de la zona de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, se puede ver bien toda la zona que es lo que tenemos que llevarnos en la pieza. Y por eso el abordaje debe venir por aquí. Hacemos el abordaje de la arteria porque todo este tejido se nos tiene que ir con la pieza. Por eso es importante, y eso es todo lo que le estaba diciendo, por eso es importante llevarse esto, porque todo eso es ese mesopáncreas o los plexos pancreáticos nerviosos que habían descrito los japoneses. Entonces, conceptualmente, el abordaje de la arteria primero no excluye otras maniobras previas, como exposición venosa, eso no lo excluye, uno lo puede hacer. Pero lo que sí que implica el concepto de Artery First Approach es que los vasos arteriales se tienen que valorar y evaluar, aunque hayamos visto la vena primero si queremos, pero que la parte arterial la tenemos que valorar antes de hacer ningún paso irreversible. Ese es el concepto importante que tenemos que retener. ¿Cuáles son sus potenciales ventajas? Que las tiene muchas. Luego veremos que hay alguna que no está tan demostrada. Pero, ¿por qué se ha desarrollado tanto el abordaje de la arteria mesentérica superior? Porque da una valoración más adecuada y más rápida de la resecabilidad. Si tú abordas la arteria y la arteria está cogida, la arteria mesentérica superior está cogida y no la vas a poder soltar, ese paciente no tienes que seguir con la intervención quirúrgica, puedes parar. Nos va a permitir hacer un mayor margen peripancreático, especialmente el medial y el posterior. Menor incidencia de R2, ya que se reconoce precozmente que te vas a dejar tumor y paras la cirugía sin haber hecho ningún paso irreversible. Supuestamente menor incidencia de R1. Es una ventaja que es muy clara, es que te permite identificar la variabilidad arterial, sobre todo la arteria hepática derecha cuando viene de la arteria mesentérica superior, y eso te facilita enormemente la resección. Supuestamente por esto hay una menor posibilidad de lesión vascular accesoria o sus variantes, facilita la resección en los casos con afectación del eje mesentérico portal, porque deja la pieza, como hemos visto en el vídeo, deja la pieza solo sujeta por los ejes venosos. Facilita la reconstrucción venosa y además, si la tienes preparada la arteria, evitas el edema porque cuando estás haciendo la resección venosa clampas la arteria y tienes menos edema de asas. Y supuestamente una linfadenectomía más completa, menor tiempo operatorio y menor pérdida de sangre. Todo esto son potenciales ventajas, pero cuidado que no estaban demostradas. Eran todas las potenciales ventajas que han hecho que en los últimos años muchos cirujanos se hayan ido a hacer el abordaje de la arteria primero en muchos sitios del mundo. Cuando uno repasa la literatura que hay sobre el tema, se da cuenta que todas estas ventajas teóricas están basadas en casos control, estudio de corte, todo de una calidad cuanto menos cuestionable. Excepto este estudio del 2014 que dice, hombre, un randomizado controlado, voy a ver qué características tiene este estudio randomizado, que realmente, para empezar, tenía sus defectos, pero solo metía 6 pacientes, con lo cual empezábamos ya muy mal. Pero vamos a ver qué ese estudio randomizado cómo era, a ver si nos aporta algo de información real. Cuando uno va a estudiarse este estudio, nada menos que publicado en JAMA Surgery, se da cuenta que no hacen un abordaje de la arteria mesentérica superior. Lo que están haciendo es un no-touch isolation technique, que es otra cosa. Eso no es un abordaje de la arteria. Eso es una técnica diferente, que es el abordaje aislado, que también lo describió Nakao, pero aquí no estás haciendo un abordaje de la arteria y cuando describes y vas a la técnica, realmente no van a hacer una modificación de la técnica. Como nosotros estábamos embebidos en una investigación sobre esto, que a continuación les explicaré, yo personalmente contacté con Tamara Gal para explicarle, para que me explicara claramente cuáles eran las técnicas que hacían.
Y ella me reconoció que efectivamente en todos los metaanálisis y en todos los estudios que se habían hecho se interpretaba con randomizado, que ese randomizado no era correcto, porque no estaban haciendo un abordaje de la arteria, sino que estaban haciendo un no-touch isolation technique, que es otra cosa, es diferente. Hay una diferencia clara entre el abordaje de la arteria y el abordaje del no-touch. El no-touch lo que hace es, al igual que se hacía en el colon, lo que se hace es aislar de la vascularización venosa toda la pieza. Y no haces la maniobra de Kocher hasta que no tienes aislado de todos los pequeños vasos que van comunicando el eje mesentérico portal con la cabeza de páncreas. Es diferente. Tú puedes hacer un abordaje de la arteria primero y además un abordaje de no-touch, o sea, de no-touch isolation. Pero no son la misma técnica. Y esto hay que tenerlo también claro. Unas cosas pueden venir bien para una cosa y otras para otra. Por lo tanto, no había ningún estudio randomizado ni controlado. Y encima, estos siguen siendo los mismos estudios. Pero cuando uno ve cuáles sean los resultados, sobre todo en cuanto a la tasa de R0, R1, se ve que casi ninguno, o prácticamente ninguno, iba a favor de que el abordaje de la arteria primero tuviera menos R1. Solamente algún estudio también que había que estudiar bien y que realmente metodológicamente no tenía mucho poder, permitía o sugería sospechar que pudiera haber menos tasa de R1 en los pacientes en los que se hacía el abordaje de la arteria mesentérica superior. Con lo cual, con toda esta información, en resumen, lo que significa es que son todos retrospectivos. El estudio de Tamara Gal era randomizado, pero no evaluaba ni comparaba el abordaje de la arteria. Todo se incluía una descripción de la técnica, comparan una técnica nueva con una serie histórica, incluyen diferentes tipos de tumores y ninguno o prácticamente ninguno tenía un estudio estandarizado en las piezas. Incluso, basándose en estos estudios, salieron dos metaanálisis. Y esos dos metaanálisis, incluso basándose en una mala información, pues tenían una información contradictoria. A favor de la arteria, del abordaje de la arteria primero, decían que había menos hemorragia intraoperatoria, menos transfusión, mejor estancia hospitalaria y menos tasa de fístula pancreática. Y un estudio publicado un año después en el British, que incluía 17 estudios, también estaba a favor del abordaje de la arteria primero, con hemorragia intraoperatoria, transfusión, pero aquí incluía ya otros parámetros, menor morbilidad, estancia hospitalaria más o menos similar, fístula pancreática menor, resecciones R0 y supervivencia global. ¿Qué hicimos entonces? Porque este tema creemos que es un tema que es muy importante para el abordaje de la arteria. Lo que hicimos a la vista de la información que había era plantear un estudio prospectivo y randomizado, cogiendo 10 hospitales universitarios de España y proponiéndoles el abordaje de una y de otra. Entonces, este estudio, que fue publicado ahora en el mes de noviembre en Annals of Surgery, es el que pasó a exponerles. La hipótesis que teníamos, porque éramos muy creyentes del abordaje de la arteria primero y estábamos muy beligerantes que eso iba a ser mejor, pues teníamos, la hipótesis era que sí que había una ventaja potencial del abordaje de la arteria primero y que con eso íbamos a conseguir mayores tasas de R0 reales. Y por tanto nuestra hipótesis era esa, que el abordaje de la arteria mesentérica superior inicialmente era mejor en la tasa de R0. ¿Qué hicimos? Pues randomizamos. El abordaje que decidimos hacer era el abordaje posterior, es el más común. Y el aim del estudio era el margen de resección. Y solamente cogíamos pacientes que fueran resecables. Aquí no se incluían los borderline, para que fuera todo mucho más claro. Y se randomizaban, teníamos la pancreatoduodenectomía estándar, que empiezas por el abordaje de la vena y el abordaje de la arteria. El endpoint primario, por tanto, era el R0 resection y los secundarios eran las complicaciones, las transfusiones, el tiempo operatorio, el número de ganglios, las reintervenciones, la estancia hospitalaria, readmisiones y mortalidad. Como ya les he dicho, estuvimos participando 10 hospitales de españoles. El reclutamiento incluyó entre enero del 16 y diciembre del 17. Y había unos criterios de exclusión que son de fácil deducción, pues que hubiera metástasis hepáticas, carcinomatosis, etcétera, no perder el tiempo con esto. Y la muestra, el cálculo de la muestra, nosotros lo que queríamos era, para que esto tuviera una importancia clínica, nosotros proponíamos
que el abordaje de la arteria tenía que reducir al menos en un 25% la tasa de R0. Si no, nos daba igual. O sea, si tú haciendo una técnica diferente puedes bajar de 50 a 45, eso clínicamente no tiene una repercusión, aunque fuera estadísticamente significativo, eso nos da igual. Entonces, el planteamiento que hicimos con el tamaño muestral era que queríamos que eso fuera clínicamente significativo y para eso pedíamos reducir como mínimo en un 25% la tasa de R0. Y así nos salieron que teníamos que reclutar 144 pacientes en total. Se randomizaban en cada centro, era una randomización balanceada. Todos, y eso sí que es muy importante, todos los especímenes quirúrgicos estaban desarrollados y se evaluaban de acuerdo a un protocolo estandarizado, común para todos, y los patólogos no tenían ni idea, era ciego para ellos y no tenían ni idea de si se había hecho un abordaje u otro. Estaba monitorizado por monitores independientes del estudio y estaba financiando el estudio por el Ministerio de Sanidad. Entonces, el método que hicimos en el abordaje de la arteria es el abordaje posterior, el que se ha explicado en el vídeo. Hacemos una amplia maniobra de Kocher, llegamos a la vena renal, el ayudante debe elevar hacia la izquierda y hacia el hombro del paciente el meso del paciente y identificamos la arteria mesentérica, le pasamos un loop y la disecamos hasta las pancreatoduodenales inferiores. Al final, conseguimos 179 pacientes, se excluyeron 3 y quedaron 176. De esos 76, al final se excluyeron por otras causas y quedó al final un total de 153. Teníamos una muestra inicial, necesitábamos una muestra de 144 y pudimos superar la muestra necesaria. Bueno, ¿y qué salió aquí? Pues aquí lo que nos salió, bueno, los dos grupos, por supuesto, estaban balanceados. Los dos grupos tenían el mismo número de más o menos y no habían diferencias en los tipos de tumores, en las anastomosis pancreáticas, en las Whipple y preservación, en los que habían necesitado pancreatectomía total y en las resecciones vasculares. Las resecciones vasculares salieron un poco altitas, pero bueno, es lo que había. Y en cuanto a la tasa de R0 y R1, ¿qué nos salió? Pues a nosotros nos salió que cuando se hace un abordaje estándar, la tasa de R0 es un 77%. Y cuando se hace por el abordaje de la arteria mesentérica superior inicialmente es un 67%. Nosotros no encontramos diferencias significativas en el endpoint primario, que era la tasa de R0. Y eso no fue ni cuando consideramos todos los tumores que habíamos incluido, ni tampoco para el cáncer de páncreas. Cuando aislamos solamente los casos con cáncer de páncreas, tampoco encontramos que el abordaje de la arteria mesentérica superior inicialmente tuviera una tasa de R0 superior. Lo que teníamos también era todos los márgenes, los que estaban afectados y los que no. Es muy interesante ver, sin embargo, aunque no fue significativa, ya se lo señalo aquí, que sí que hubo menos afectación del margen posterior, de ese margen retroperitoneal o mesopáncreas, pero en este margen el abordaje de la arteria lo redujo, pero no llegó a la significación. No había diferencia en cuanto al número de ganglios, al tiempo operatorio, las pérdidas sanguíneas, etc. Nosotros no encontramos en este sentido diferencias. Y en cuanto a las complicaciones, tampoco vimos diferencias significativas entre los dos grupos. En cuanto a complicaciones generales, ni en el clavidindo, ni en la tasa de hemorragias, ni en la tasa de fístulas, ni en el vaciamiento gástrico retardado, ni en la fístula biliar, abscesos abdominales, diarrea, porque la diarrea sí que puede ser una complicación cuando pelas mucho la arteria. Nosotros, con la disección que estuvimos haciendo, era un poco más frecuente la diarrea en el grupo de la arteria primero, pero no fue tampoco significativo. Transfusión tampoco, reintervenciones y tal. Una cosa que es interesante, en la fístula pancreática, que vimos que se estaba recogiendo bien, en las tasas de fístula pancreática, cuando uno no incluye solo las B o las C, sino que incluye todas, estas tasas de fístula sí que son reales. Cuando hicimos otro estudio randomizado que hace unos años sobre la pancreatogastrostomía versus la pancreatoiunostomía, la tasa era 25, justamente el mismo valor que sale, y entonces participamos 2 hospitales. Es justamente el mismo valor que sale cuando estamos participando 10 hospitales, o sea que es una tasa de fístula real. La mayoría, como todos saben, es tipo A y tiene pocas consecuencias, pero es una tasa de fístula real. Y en cuanto a la mortalidad 30 y 90 días, pues fue de un 5%. Por tanto, en nuestro estudio, que este sí que es el único y que se ha publicado, ya les digo, en Annals en el mes de noviembre, que sí que está prospectivo, randomizado y multicéntrico,
que al final es lo que tiene más valor, a pesar de las ventajas teóricas que nosotros pensamos que tenía, no hay una diferencia clara en la tasa de resecciones R0 ni en las complicaciones posoperatorias, tanto en los pacientes que tienen adenocarcinoma de cabeza como otros tumores periampulares. Y a nosotros esto, uno se puede decir, pues es una sensación de fracaso. Pues no. A nosotros esto nos dio mucha alegría. Y ya les digo que yo era creyente en el tema de la arteria mesentérica. ¿Por qué es una alegría? Porque yo sí que encuentro ventajas técnicas al abordarlo por el abordaje de la arteria. Por ejemplo, con las alteraciones vasculares, con las anomalías vasculares. Yo sí que encuentro que tiene ventajas en los casos complejos hacer el abordaje de la arteria. Y el no encontrar mayores complicaciones posoperatorias ni que los pacientes vayan peor, nos lo tomamos por el aspecto positivo. No, cuando necesito hacer el abordaje de la arteria, lo puedo hacer con toda tranquilidad porque no tiene ni más complicaciones ni tengo más tasas de R1. Por lo tanto, en lugar de pensar que el trabajo fue un fracaso porque no conseguimos demostrar que la arteria mesentérica el abordaje de la arteria mesentérica superior inicialmente tiene menores tasas de R0, lo que hemos visto es que lo que no tiene tampoco son ni más complicaciones ni crea otros problemas. Con lo cual, en determinados casos, como el que les presentaré a continuación, donde el abordaje de la arteria es, desde mi punto de vista, imprescindible para poder resolver el caso, lo puedes hacer con toda tranquilidad porque no estás perjudicando al paciente. Ahora ya para terminar, les voy a presentar 2 vídeos y con esto terminaré, que es cómo estamos planteando ahora las cirugías complejas en un primer caso y cómo nos ayuda el abordaje de la arteria mesentérica superior. Les presentaré un caso en el cual primero les presento la modelización, primero les presentaré la modelización del caso y les presento el paciente y luego la intervención quirúrgica. Esta modelización de los tumores de páncreas es la que estamos utilizando ahora en los casos complejos. Entonces, lo que tenemos, el paciente que les voy a presentar a continuación es un paciente que tiene 40 años, que tiene un cáncer de páncreas claramente borderline y que se colocó una prótesis biliar metálica recubierta para el tratamiento. Se hizo su tratamiento y a continuación le hicimos la intervención, la valoración por TAC y por resonancia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? De momento hemos visto, en el TAC hemos visto que tiene una arteria mesentérica superior que viene, una arteria hepática derecha que viene de la arteria mesentérica superior. Aquí tenemos el tumor que está afectando parcialmente a la circunferencia de la vena, tal como lo pueden ver. Vale, y entonces, nosotros estos pacientes que son borderline o en los que tenemos dudas o nos gusta planificar, como por ejemplo es este caso, fíjense este caso, la vena la tenemos por aquí, pero el tumor como está dejando la vena con una irregularidad y afectándola. Entonces, en estos casos que nosotros vemos que son o borderline o más complejos, pasamos de la interpretación radiológica en bidimensional, hacemos a este manejo, este es el mismo caso, solo que lo tenemos ahora modelizado, con una modelización tridimensional, donde nosotros simplemente con un clic podemos ir sacando lo que queremos que nos ponga o nos quite en el modelo y lo podemos mover con el mouse. Nosotros lo podemos dar la vuelta, ponerlo de una manera, etcétera. Ahora, pues si quiero valorar solamente cuál es la reacción del tumor con el vaso, pues me dejaré tumor y vaso y veré. Lo puedo poner también no solo en cortes coronales, sino también en cortes axiales. De manera que yo pueda ver si en el interior de la vena está invadiéndome el tumor o no. Esa información la puedo conseguir con esta modelización. Ya les digo que este modelo se saca directamente del TAC o de la resonancia. También podemos ver esa relación con la vena. Si tenemos que hacer una resección venosa, el modelo podemos pedirle, como ahora luego lo veremos con un poco más de detalle, podemos pedirle que nos deje cómo va a estar esa vena cuando la reseque si quiero irme por un margen oncológico. En este caso, que ya veíamos que tenía una arteria hepática procedente de la arteria mesentérica superior, aquí se ve perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el tumor nos está afectando la arteria hepática. En este paciente, probablemente, si la arteria hepática viniera del tronco celíaco con normalidad, el tumor no lo invadiría.
pero en este caso concreto, donde la arteria hepática derecha está viniendo de la arteria mesentérica superior, tenía el tumor invasión de la arteria hepática, con lo cual teníamos que hacer un planteamiento y una planificación de la cirugía de resección vascular y reconstrucción, tanto del eje mesentérico portal como de la arteria hepática derecha. Aquí nos vamos a centrar un poco más cómo vemos en 2 dimensiones y cómo lo podemos ver en 3 dimensiones. La interpretación del caso no deja lugar a dudas. Aquí pues lo podemos ver, incluso lo podemos pintar, podemos hacer lo que queramos. Pero aquí, por ejemplo, le estamos pidiendo al modelo que nos dé no solo el tumor, sino que nos dé un margen oncológico. ¿Dónde tengo que cortar esta vena para que tenga un margen oncológico? Y cuando se le pido que lo haga al modelo, ¿cómo me queda la vena? ¿Cómo la tengo que reconstruir? Eso ni en TAC ni en la resonancia lo podemos ver nunca. Estos modelos tridimensionales nos ayudan a la planificación. Es más, en este modelo en concreto están incluidas las guías de la NCCN y nos permite, por el software del modelo, ver si hay una invasión venosa y de qué grados y si es resecable o no. Aquí teníamos, como les he dicho, la arteria hepática derecha procedente de la mesentérica. Aquí le damos el margen vascular y tengo la certeza de que esa arteria hepática derecha está invadida. Entonces, si ahora le pido además, dime cómo me va a quedar la situación en la cirugía cuando le quite el tumor, veo que tengo que hacer una anastomosis aquí. Esto me permite planificar perfectamente la intervención quirúrgica con esta modelización. ¿Esta cirugía la podemos hacer con un abordaje estándar? Muy difícil, muy difícil. Yo tengo que irme directamente, como ahora les mostraré, a la intervención quirúrgica, pero tengo que empezar abordando la arteria, porque tengo que identificar perfectamente todo esto. Si no, no conseguiré quitarlo, me dejaré un R2 seguro. Entonces, aquí, como les he dicho, tenemos la vena cava, la arteria renal, y aquí hemos identificado la raíz de la arteria mesentérica superior. Y aquí empezamos a ver, una vez está disecada, empezamos a ver la arteria hepática derecha en su origen. Aquí no perderemos más tiempo con la intervención, vamos a ir al grano. Aquí hemos disecado el cuello del páncreas, ahora lo cortaremos y vamos a ir a lo que es importante en en el abordaje de la arteria, porque esto se hace tanto por el abordaje de la arteria mesentérica como el abordaje clásico, la sección del cuello del páncreas, en fin, todo esto es una duodopancreatectomía más o menos normal. Pero lo que tenemos claro es que hemos hecho aquí un abordaje de la arteria, que aquí estamos disecando en este nivel, cuando está saliendo la arteria mesentérica, la arteria hepática, justamente estamos disecando. Esto corresponde con esta zona del modelo. Esta parte de aquí es esta parte de aquí. Y la tenemos clara, sabemos que esa parte la tenemos que ver, la tenemos que identificar para poder en la planificación quirúrgica. Limpiaremos todo lo que podamos un poquito más allá, pero sabemos que el tumor está cogiéndonos esta parte. Y ahora nos vamos a disecar en la parte de arriba, ya no aquí, sino aquí, nos vamos ahora aquí. Y esto que tenemos aquí es la arteria hepática a nivel del ilio, con lo cual tenemos arteria hepática aquí, procedente de la mesentérica. La arteria hepática debajo y aquí el eje mesentérico portal. Con lo cual tenemos controlada toda la vascularización en este caso. Y aquí tenemos el páncreas seccionado con su muñón pancreático. Y aquí tenemos la pieza que está cortada con toda la pieza y toda la pieza que vamos a ir resecando. Preparamos para hacer la resección venosa, pero siempre teniendo en la cabeza que tenemos la arteria mesentérica controlada, la arteria hepática a esta altura controlada y la arteria hepática a la altura justo a la salida de la mesentérica controlada. Aquí hacemos la preparación vascular, como se tiene que hacer, y sabemos que el tumor está enganchando. Entonces, fíjense, en este modelo, esta es la imagen quirúrgica que corresponde a la modelización. Ahora estamos cortando el eje mesentérico portal, estamos cortando, y este trozo es lo que en el modelo ya hemos visto. Yo esto que me encuentro en la cirugía, ya lo he visto antes, porque he modelizado el caso. Ya lo estoy viendo. Ya sé cómo tengo que reconstruir. Ya sé que cuando quite la pieza, cómo me va a quedar y cómo lo tengo que reconstruir. Y la sección de la arteria hepática la voy a hacer igual. Te la tengo abajo, aquí tengo tumor y la tengo arriba. Y yo sé que en medio está cogida por el tumor. Clampo la arteria arriba y abajo y corto la arteria hepática derecha. En este caso, la tengo que reconstruir. Y ahora verán, como yo estas imágenes, no en vivo, sino en el ordenador, por el modelo, ya las he visto antes y sé lo que me voy a encontrar.
sé que cuando le he pedido que me haga la resección vascular, me he encontrado con esa imagen. Con lo cual, ahora lo que tendríamos que hacer es, primero hacemos la reconstrucción venosa, en este caso utilizamos como una sección parcial, hicimos una plastia de Clavien, que es una opción técnica muy sencilla para hacer una reconstrucción venosa, y posteriormente hicimos la reconstrucción arterial. En este caso, que es un caso de especial dificultad, el abordaje de la arteria mesentérica superior inicialmente, desde mi punto de vista, es muy necesario, es imprescindible. Así este es el resultado final. Como nos queda el eje mesentérico portal reconstruido con una plastia de Clavien y aquí la anastomosis de la arteria hepática derecha procedente de la arteria mesentérica superior. Entonces, desde mi punto de vista, casos complejos como este, el abordaje de la arteria mesentérica superior sí que tiene ventajas. Y la tranquilidad que tenemos es que sabemos que cuando hacemos este abordaje, que es ventajoso desde el punto de vista técnico, no estamos grabando al paciente ni con más complicaciones, ni con más dificultades, etc. Entonces, yo para terminar, a mí este artículo, que ya tiene muchos años, me gusta mucho la frase que dice, es que el margen negativo, la resección R0 y el mínimo número de complicaciones es lo que los cirujanos podemos hacer en el cáncer de páncreas. Siempre me ha gustado esta frase y siempre la intento aplicar en la medida que podemos. Y con esto simplemente ya me gustaría darles las gracias a todos por su atención y bueno, y una recomendación para los que les gusten los vídeos de las intervenciones quirúrgicas, en nuestro departamento de la universidad esta página web incluye todos los vídeos que hacemos nosotros. Aquí hay cirugía pancreática, cirugía hepática, hay también de otro tipo de especialidades, pero por supuesto no hay ni que registrarse, es todo gratuito y es un canal de YouTube en el que colgamos las películas que hacemos, los tipos de anastomosis, por ejemplo, una resección con un abordaje de la arteria con resección venosa y con un injerto de vena renal, etcétera. Todas las películas que nos parecen interesantes las colgamos y son de público acceso para todos. Y sin más, pues darle las gracias a todos por su atención y agradecerles de nuevo su confianza para impartir la charla de esta tarde y compartir la tarde con ustedes. Muchas gracias.